Segunda a los Corintios es una carta muy especial para Pablo, pues en esa carta se muestra cómo Pablo hace las paces con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Pues no se había peleado Pablo con ellos, es verdad, no se había peleado con ellos. Pero la iglesia de Corinto, al recibir la primera carta, ellos cuestionan el sufrimiento que Pablo estaba pasando. Por lo tanto, como que no le creían al principio. Después de ver que realmente Pablo sufría por la verdad y por Cristo, ellos desistieron de ello. Ya no dudaron, por lo tanto, reconocieron que la realidad que lo que estaba pasando Pablo, pues es que era verdad y que él estaba dispuesto a perseverar en la línea de batalla con tal de llevar las marcas de Cristo en su vida. Por lo tanto, hermanos, segunda a los Corintios, que quiero pedirle por favor que vaya para allá, segunda a los Corintios, y considerando ese estado de contingencia que estamos viviendo, nos va a enseñar algo, que Dios está poniendo bajo prueba nuestra perseverancia. Ese es el título que se ha determinado para esta serie de lecciones, pero el tema principal es la perseverancia bajo prueba. Este tiempo, hermanos, debe llevarnos a pensar y examinarnos qué tan perseverantes hemos sido a Dios. Es real, hermanos, que si lo ponemos en una balanza, podríamos decir, tal vez no he sido muy perseverante. Me he dejado en algunas áreas de mi vida, y algunos podrían decir, sí he luchado, pero no he llegado hasta donde Dios ha querido. Bueno, hermanos, ese es un tiempo para examinar, es un tiempo también para pensar acerca de qué tanto hemos avanzado en nuestra vida espiritual en cuanto a perseverar espiritualmente. La perseverancia bajo prueba. La perseverancia es el ánimo de seguir adelante ante la dificultad sin rendirse. Vuelvo a repetir, la perseverancia es el ánimo de seguir adelante ante la dificultad sin rendirse. Quiero poner este ejemplo, hermanos, sometiendo este significado que pues ahorita vamos a ver en 2 Corintios 4, en un ejemplo de ilustración como con un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento tiene que entrenar todos los días, al menos algunos de sabemos son 8 horas de entrenamiento hasta 9, 10 horas de entrenamiento, por lo cual es un entrenamiento que tiene que pasar durante una semana, durante un mes, no importa cuánto tiempo le lleve. Pero cuando llega el tiempo de la competencia, el momento más difícil y donde se pone a prueba la resistencia, el deportista de alto rendimiento tiene que doblegar todo su cuerpo, a pesar de que le empieza a doler, a pesar de que la fuerza y los músculos se empiezan a contraer. La verdad que ahí es donde se va a mostrar, hermanos, la verdadera perseverancia que él tiene en su deporte para poder llegar a la meta. Hermanos, en la vida cristiana es así. En la vida cristiana, mientras estamos pasando un tiempo en la que no hay pruebas, es un tiempo para edificar. Dice la Biblia que mientras en tiempos de paz es sabio que edifiquemos. Pero en los tiempos de prueba es cuando se prueba la verdadera persistencia, hermanos. Que a pesar de que empiezan los verdaderos sufrimientos y a pesar de que nuestro cuerpo se empieza a debilitar por la situación que estamos viviendo, es allí donde debemos de perseverar más. Es ahí donde Dios nos pide que lo hagamos. ¿Qué tan perseverante has sido durante esta contingencia en sus prioridades? ¿Qué tan perseverante has sido en sus prioridades ante esta contingencia, hermanos? Tal vez muchos hemos dejado algunas cosas y algunas áreas. Quiero decirles algo más, hermanos. La perseverancia marca la diferencia. Marca la diferencia en la vida cristiana. Cuando un cristiano se ocupa en sus prioridades bíblicas, es un cristiano que persevera. Es un cristiano que avanza. Pero es un cristiano que al final recogerá los frutos de su perseverancia. Hermanos, algunos están considerando en estos días dejar los caminos del Señor.
porque está viendo que esta contingencia es difícil. Algunos lo están pensando. Algunos como que todavía están dudando. Pero los cristianos verdaderos, hermanos, se mantienen firmes, se mantienen perseverando, se mantienen con una vida espiritual ardiente, una vida espiritual ardiente en la cual no descansa. Eso hace la diferencia en la vida del cristiano, la perseverancia. Sin embargo, los fracasos espirituales también vienen, hermanos, por dejar de ser perseverantes. Los fracasos espirituales vienen por dejar de ser perseverantes en algún área importante de nuestra vida. Y por lo tanto, Satanás se aprovecha de esa debilidad que tenemos en algún momento. Se aprovecha haciéndonos creer que es imposible seguir perseverando. Porque pensamos que, pues, ¿qué fruto tiene que sigamos adelante si de todas formas voy a fallar? Satanás se aprovecha de ello. Y también nosotros, y nuestra carne está tan dispuesta también para seguir ello. Pero hermanos, dejar de perseverar es uno de los puntos de quiebre de muchos cristianos en los cuales se ven fracasados. Por lo tanto, hermanos, los tiempos de prueba revelan qué tan genuina es nuestra perseverancia. Muestra la realidad de nuestras verdaderas motivaciones. ¿Hacia dónde lo estamos enfocando? Y también, hermanos, ahí vamos a ver al final si son buenos frutos los que vamos a recoger o son las tristes consecuencias que pues, nos ha pasado por dejar de perseverar en la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, según a los Corintios capítulo 4 del versículo 7, quiero pedirles por favor que todos vayamos para allá, que abramos nuestras Biblias. Del 7 en adelante nos muestra un área muy preciosa de perseverancia de la vida de Pablo. Y nos enseña muchas cosas importantes. Pero antes de poder ingresar a la parte que nos interesa, queremos también que la palabra de Dios sea la que nos establezca y nos reafirme esta verdad importante. De los versículos 7 al versículo 18 será nuestra lectura. Vamos a darle lectura de manera unida y yo voy a leer con ustedes. Pero vamos a meternos, ¿sí? Yo sé que a veces en el hogar es un poquito complicado porque a lo mejor nuestros vecinos nos van a escuchar o porque tal vez no está el ambiente indicado a lo mejor. Bueno, pues vamos a concentrarnos, hermanos. Lo importante en este momento es basarnos en la palabra de Dios y aprender esta verdad importante que Dios está poniendo bajo prueba nuestra perseverancia. Leamos del versículo 7 al versículo 18. La palabra de Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padeceré por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La palabra de Dios en esa porción preciosa nos enseña perseverancia. Pablo dijo, por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Hermanos, la vida cristiana es de perseverancia. La vida cristiana se va a ver puesta bajo prueba en los tiempos difíciles, también en la perseverancia. Pablo nos va a enseñar una preciosa verdad bíblica, y la primera es la verdadera perseverancia. ¿De qué consiste? ¿De qué trata? ¿De qué se trata de ser perseverante? En el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esta frase viene con el contexto de que en nosotros, en nuestras vidas, se ha puesto el ministerio de justificación, que eso quiere decir la salvación en nuestras vidas, que somos hechos hijos de Dios cuando somos salvos, y también somos los portadores de llevar el evangelio. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que en nosotros Dios ha puesto esa salvación, esa justificación que no merecíamos, hermanos, pero Dios la ha puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, ahí Pablo se vincula con un vaso de barro. Un vaso de barro era utilizado para cosas desechables, para cosas como un tipo basurero, hermanos. Pablo se sentía de esa manera. Pablo decía, yo soy como ese vaso de barro, como un casi bote de basura que no era digno de poder tener eso, pero por gracia de Dios hoy tengo la justificación. Y como eso ha sido depositado en mí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Hermanos, Pablo estaba diciendo que como se le ha depositado en él ello, por eso no desmayaba, pero para que el poder de Dios se manifieste en él, se manifestase en él, y que sea con el poder de Dios. Hermanos, la verdadera perseverancia no se basa en nuestras fuerzas, hermanos. No se basa en nuestras fuerzas o en lo que podemos hacer, aunque perseverar requiere una parte, hacer cosas. Pero no se basa en nuestras fuerzas, sino se basa en el poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es una clave importante, hermanos, para nuestra perseverancia. La vida cristiana conlleva en sí mismo, hermanos, sufrimiento. No se sorprenda, hermanos. No se sorprenda de que en algún momento el virus pueda tocar su casa. No se sorprenda, hermanos. No se sorprenda, y por ello no deje de perseverar. Porque la Biblia enseña que la perseverancia no consiste en mi poder, consiste en el poder de Dios. Consiste en lo que tenemos en Cristo Jesús. No, eso dice Judas 1:24, que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. La Biblia eso nos enseña, no depende de nuestro poder, depende de Dios. Pero las aflicciones van a revelar nuestra genuina perseverancia. ¿En quién hemos puesto nuestras fuerzas? Por ejemplo, hay un pasaje muy precioso en Mateo 13 referido a las semillas que fueron plantadas. Y hay una semilla en especial que fue plantada entre piedras, entre pedregales. Y dice la Biblia que es esa semilla, o una persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿sí? Porque pues entiende que puede ser salvo a través de Jesucristo. Pero dice, qué gozo, sí puedo recibir a Cristo, pero ahí se queda. Pero dice la Biblia que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Y aquí viene la parte que nos interesa, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos,
La perseverancia no consiste en nuestras fuerzas. Consiste en aquella preciosa salvación que Dios ya ha puesto en nosotros por su gracia. No consiste en nuestras fuerzas, hermanos. No consiste en que podamos decir, sí, puedo, me siento con ganas y fuerzas hoy. No, hermanos, se trata de lo que Dios haya derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero aquí la situación es, hermanos, persiste en una apariencia cristiana, pensando que está bien, pero basándose en sus propias fuerzas. Pues déjeme decirle algo, hermanos. Si llega a pasar eso en su vida, pronto, quiero decirle, puede llegar a tropezar. Pero si la basa en Dios, su perseverancia, hermanos, no va a ser de corta duración. Va a ser para siempre. Va a ser para siempre. Y eso pasa, hermanos, cuando llevamos una vida basada en el Señor Jesús. Pero, hermanos, si basamos nuestra vida en nuestras propias fuerzas, hermanos, se va a basar en acciones mecánicas, como por ejemplo leer, orar y como decir, ya cumplí la lista del mandado, ya palomeo, ya leí, ya oré, cierro mi Biblia y se acabó. Pues sí, porque ahí su perseverancia lo está basando solamente en sus propias fuerzas, pero no en el Señor. Y al final de cuentas va a decir, no, ¿por qué? Porque ya no siento lo mismo que antes, porque lo está basando en sus propias fuerzas. Por lo tanto, hermanos, no es como cumplir una lista de súper. Recuerde ese precioso pasaje que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Depender del poder de Dios en la perseverancia, hermanos, implica entregar el control de mi vida al Espíritu Santo. De eso se trata, y a la obediencia a su palabra. Por eso dice la Biblia, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Y cuándo llegó el Espíritu Santo a su vida, hermanos? ¿Cuándo llegó? En el momento que le recibimos. ¿Y cuándo debemos estar llenándonos del Espíritu? Todos los días. Por lo tanto, hermanos, eso nos hace perseverar. En estos días quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Ha estado andando en el Espíritu o estando andando en la carne? Si andamos en la carne, hermanos, es seguro que el gozo que teníamos antes de esta contingencia, hermanos, vaya menguando. Vaya menguando al grado de que pues está considerando ya dejar los caminos del Señor. Hermanos, yo les animo que no sea una opción, que no sea una parte de su lista. Hermanos, decida perseverar. Pablo dijo, no desmayamos. Por lo tanto, hermanos, para aquellos que dependen del poder de Dios van a perseverar. Pero por otro aspecto, hermanos, dice la Biblia en el versículo 8, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hace una comparación: en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Hermanos, otro aspecto de la verdadera perseverancia, hermanos, es que se manifiesta, que en la prueba manifiesta equilibrio. En la prueba manifiesta equilibrio y no nos conduce a una vida inconstante e incumplida. Hermanos, muchas personas hoy se cuestionan por qué Dios manda estos virus a nuestro mundo. Y a veces dicen y califican y juzgan el poder de Dios y la soberanía de Dios. Pero nosotros, hermanos, no debemos juzgarla así. A veces no sale de nuestra boca así como que, ¿por qué Dios nos manda? Simplemente a veces lo damos por un hecho a través de nuestra inconsistencia, a través de tener una vida incumplida, y dejamos de perseverar. Es que ya me vino esto, pues le voy a bajar el ritmo a esta parte de mi vida. No, hermanos, porque la verdadera perseverancia consiste en un equilibrio. Fíjense qué dice Pablo: atribulados en todo, mas no angustiados. Pablo tenía ciertas cosas, porque Pablo sí sabía de pruebas. Él se sintió atribulado, se halló en apuros. ¿Cuándo se ha sentido apurado, hermano? Hermana, ¿cuándo se ha sentido apurada? ¿Cuándo se ha sentido perseguida o perseguido físicamente y emocionalmente? Hasta ha sido hostigado. ¿Sí?
por los familiares que viven alrededor de nosotros, que algunos de ellos no creen en Cristo, pero hay otros que vienen de por fuera, que a veces su intención tal vez es solamente platicar, pero nos sentimos hostigados con sus palabras y con sus pensamientos de intranquilidad. Y muchas veces Pablo también se sintió derribado, se sintió en la lona, se sintió desamparado. Vean lo que Pablo sintió en muchas ocasiones. Eso, hermanos, lo llegaremos a pasar. Pero eso no quiere decir que ya por eso dejemos de perseverar en la vida cristiana. No, porque Pablo habla del otro lado, habla del equilibrio y habla que ninguna de estas cosas le impidió seguir perseverando en llevar el evangelio, en tener una vida cristiana que realmente agrade a Dios. Porque, hermanos, la vida cristiana, aunque va a pasar sufrimientos, va a ser normal. Jesús nos los advirtió. Pero por tanto, hermanos, eso no nos debe llevar a movernos de lo que hemos creído en Cristo y de lo que debemos avanzar. Los sentimientos, las emociones pueden llegarnos a confundir, pueden llevarnos más a lo malo que a lo bueno. Pero, hermanos, alguna de estas cosas va a pasar, hermanos. Va a pasar, hermanos, cuando el dinero empiece a menguar. ¿Ya lo empezó a sentir? Va a sentirlo cuando pasen más los días de nuestra cuarentena. Y ahora va a decir, ya me cayó el 20. Es una realidad del virus. Va a pasar los días cuando no busque qué hacer en su casa. Y va a decir, ¿cómo me gustaría salir? ¿Cómo me gustaría hacer eso? Si no hubiese eso, lo va a empezar a sentir, hermano. Y los sentimientos se van a empezar a mover. Sentiremos la persecución de nuestros familiares al interrogarnos por qué Dios hace estas cosas. Y, hermanos, y a veces el miedo se va a apoderar de nosotros. Pero Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Qué precioso. Vuelvo a repetir ese pedacito. Antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Ahí nos recuerda la realidad de nuestras vidas, hermanos. Nos recuerda que nuestra perseverancia, hermanos, nos debe llevar a equilibrios, al temor a Dios. Recuerde que ninguna de las pruebas de parte de Dios es para que produzca en nosotros una inconstancia, para llegar a ser incumplidos, hermanos. No, Dios quiere que balanceemos nuestra vida espiritual. Hermanos, algunos, doy gracias a Dios que en estos días han buscado el equilibrio, han estado buscando los equilibrios. Algunos, he escuchado sus testimonios que dicen, he orado más, he leído más, he buscado más a mis hermanos y los he extrañado, que también les extrañamos, hermanos. Pero la vida cristiana que persevera y que al tener las pruebas, lo va a llevar al equilibrio, hermanos. Es la verdadera manifestación de la perseverancia. Está perseverando, hermanos, en sentarse cada culto a la hora indicada. Está perseverando en ello. Está perseverando en su fidelidad, en sus diezmos, en sus ofrendas. Está perseverando en ello. Está perseverando en alimentarse y alimentar su familia espiritualmente con la palabra de Dios. ¿Lo está haciendo? Si no, hermanos, es tiempo de empezarlo a hacer. ¿Hay un equilibrio en su vida espiritual frente a esta contingencia? Pablo describe en los versículos posteriores, en el versículo 10 al versículo 11, lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, acompáñenme ustedes. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, hermanos. Pablo dice y describe que le llevaba esa muerte, la muerte de Cristo le ayudaba a perseverar. Jesús perseveró, hermanos. Jesús perseveró hasta la cruz. Perseveró y llegó y fue clavado. Aquí la pregunta es, ¿y nosotros hasta dónde estamos dispuestos a perseverar?
¿A dónde estamos dispuestos a llegar aún en medio de aflicciones? ¿Actúa la muerte de Cristo en usted? ¿Actúa la muerte de Cristo en nosotros? Hermanos, Dios quiere que así andemos en perseverancia y que Dios enseña que es a través de su poder y que esa perseverancia nos debe llevar a un equilibrio. Eso es la verdadera perseverancia, hermanos. Pero en los siguientes pasajes, Pablo muestra una segunda cosa. Muestra la manifestación de la perseverancia. Muestra la manifestación de la perseverancia. En medio de las aflicciones, Pablo hace hincapié en tres cosas. El primero está en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahí, hermanos, está mostrando la primera manifestación. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y ese, hermanos, está poniendo Pablo enfrente de los corintios y enfrente de él, que la manifestación de la espera, de la manifestación de la perseverancia iba a ver envuelto en una unidad de fe, en pensar lo mismo, en creer lo mismo ante las aflicciones. Pablo les estaba enseñando que ante las aflicciones deberíamos manifestar una unidad, en fe, que creamos lo mismo, que pensemos lo mismo. En medio de esos días y en nuestras familias, hermanos, cada uno va a estar mostrando lo que hay en su vida y en sus corazones. Cada uno lo manifestará. Usted va a ver qué tan perseverante está haciendo su familia a buscar al Señor. Y aún también usted va a estar en evidencia qué tanto usted está buscando al Señor. Hermanos, en medio de nuestros días muchas familias estarán demostrando lo que cada uno piensa. Habrá esposos que van a querer buscar al Señor y le van a decir a su esposa, ven, vamos a leer. Habrá esposas que quieren temer más al Señor y se van a sujetar más a sus esposos. Habrá eso. Habrá también hijos que quieran consagrarse más al Señor en obediencia a sus padres. Lo habrá. Pero por el otro lado, hermanos, es triste, pero también habrá esposos que tal vez no quieran eso y esposas que no lo quieran, e hijos que no quieren someterse a la obediencia a Dios, a tener una misma unidad de fe. Tal vez no lo habrá, pero le pregunto, ¿hay unidad de fe en su familia? ¿Todos piensan lo mismo? Porque, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos, ante el perseverar en el Señor, debemos tener una unidad de fe, pensar lo mismo, hermanos. Hermanos, ¿nuestra familia está teniendo la misma unidad de fe? ¿Sabe si su esposa, sus hijos, su esposo planean seguir perseverando en los caminos del Señor? ¿Ya lo ha visto? Su vida muestra una unidad de fe con la iglesia. A veces, hermanos, en medio de las contingencias, solamente nos las pasamos viendo las contingencias, las pruebas. Y nos lamentamos, hermanos, el virus, y que ya aumentó, y que va a continuar, y que no sabemos cuándo acabe, y que cuándo te van a dar tu despensa, y cuándo va a salir el vale, y cuándo, y estamos tan angustiados y agobiados que, hermanos, se nos olvida hablar con una misma unidad de fe. ¿Y sabe cómo es hablar con una misma unidad de fe? Tenemos esta contingencia, pero, hermano, ánimo, podemos seguir adelante. Ánimo, hermano, podemos seguir creyendo en las promesas del Señor. Hermanos, a veces nos faltan esas promesas en nuestras bocas cuando platicamos con nuestros hermanos y estamos más enfocándonos en la prueba y en la prueba, a ver qué tanto, hermanos, qué tanto habla cuando está con sus hermanos y con su familia. ¿Habla solamente del coronavirus? A ver cómo es, qué tanto, de dónde va a pasar, en dónde puede estar. O habla de la palabra y da seguridad a su familia. Una misma unidad de fe, hermanos, manifiesta la perseverancia que debemos tener. Número 2, lo cual, hermanos, en el versículo 15 dice, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por lo tanto, hermanos, la siguiente manifestación de la perseverancia, hermanos, es el amor unos a otros. El amor unos a otros. Cuando perseveramos en Dios, ante la dificultad, hermanos, también se va a ver manifiesto al amor que tenemos a Dios y al amor que tenemos a los que nos rodean y especialmente a nuestra familia
y a aquellos también que son nuestros hermanos en Cristo. Sabía, hermanos, sabía, lo digo, hermanos, porque la misma palabra lo enseña. ¿Sabía usted que en nuestros tiempos, hermanos, el amor es una de las cosas que se va enfriando? Así lo enseña la Biblia. Es triste decirlo, es duro, pero déjeme decírselo, el amor de muchos se va a enfriar. Hermanos, si queremos mantenernos fervientes al Señor y perseverar, hermanos, se va a manifestar en el amor que tengamos. ¿Qué tanto ama a su familia, hermanos? Algunos con actitud altiva dicen: sí, yo doy todo por mi familia, doy todo lo que necesitan, es más, hasta yo mismo me entrego por ellos. Pero a la hora de la hora, no, ¿verdad? El paso para atrás. Hermanos, el amor es una manifestación, porque Pablo dice: por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Hermanos, ¿qué tanto ama a su familia? Si ama a su familia, entonces, hermano, debe luchar para que su familia persevere en los caminos del Señor. Así es el amor demostrado. Sí, también el dar las cosas, en proveer, también es parte del amor, pero también es parte de nuestras obligaciones. Sin embargo, hermanos, hay que dar el paso extra, la mía extra. Hágalo realidad en su vida y manifieste el amor hacia los que lo rodean, hermanos. Porque, hermanos, este tiempo se va a ver demostrado y puesto a prueba también eso. A veces ya los que vivimos, ya como que ya vivimos juntos y estamos en cuatro paredes, y ya como que aquí el copete ya se me está levantando, y porque pensamos que pues desisto, porque yo ya no puedo más con ese señor, con esa señora, con esos hijos, porque son muy desobedientes. Hermanos, no debe bajar la guardia, no desmaye, debe perseverar, y ahí se va a ver manifestado en su amor a los demás. El amor es un sacrificio, no solamente dar cosas. Sigue perseverando, hermanos, sacrificando sus pasatiempos, hermanos. Somos tentados en esa área también. Sigue perseverando en mostrar amor a sus hermanos de la iglesia, o ya se olvidó de ellos. Como no puedo salir, no los veo, y pues ni modos, ¿verdad? No tengo cómo. Hermanos, no olvidemos a nuestros hermanos. También requieren nuestro amor fraternal. Y la tercera cosa, hermanos, que manifiesta la perseverancia está basada en ese mismo pasaje, en el versículo 15. Por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y la tercera manifestación, hermanos, de nuestra perseverancia es la acción de gracias. Es la acción de gracias, hermanos. ¿Le ha dado gracias a Dios en medio de esta contingencia? ¿Se ha sentado y le ha dicho: Señor, gracias porque tú permites estas cosas a nuestras vidas? Gracias porque nos permites vivir este tiempo. No sabemos si va a volver a pasar, hermanos, pero hay que darle gracias a Dios en medio de esta contingencia. ¿Ha glorificado a Dios? ¿Ha sobreabundado en su casa las acciones de gracias? Ahí se ve la verdadera perseverancia. ¿O ha sobreabundado las quejas? ¿No puedo? ¿Ya me siento hostigado aquí en mi cuarto? Si pudiera salir, si pudiera hacer. ¿Ha perseverado en la gratitud a Dios? Hermanos, estas cosas son manifestaciones de nuestra perseverancia, porque realmente estamos poniendo nuestra vida y basándonos en el poder de Dios. Pero, hermanos, Pablo manifestaba esas cosas y él lo decía así, teniendo el mismo espíritu. Él era de un mismo espíritu. Él amaba también a los hermanos. Tenía acción de gracias para con Dios, y eso, hermanos, se veía como Pablo era del calibre del hombre cristiano que persevera. Y, hermanos, si Pablo fue así y Dios le fortaleció para ser así, hermano, ¿qué cree? También nosotros podemos ser así. Pero, hermanos, después de todo esto, Pablo coloca la mirada de la perseverancia
en las recompensas que tenemos por ello. La tercera cosa que Pablo enseña es las recompensas por perseverar. Hermanos, Dios nos somete al fuego de prueba. Dios permite que seamos presionados. Porque sabe, hermano, no solamente ahí va a ver qué clase de cristianos somos, sino para que perseveremos más en Él. En los pasajes anteriores, según a los Corintios, en los primeros capítulos, dice Pablo que en algún momento de su vida se sintió estar casi a la muerte. Se sintió casi estar en muerte. Pero sabe, dice, no para que yo mismo como que me tenga compasión o como yo mismo me doblegue, sino dice, para que yo ponga mi confianza en Dios. Eso dice el pasaje. Hermanos, y Pablo ponía su confianza en Dios, hermano, porque sabe lo que Pablo iba a recibir si él perseveraba. Porque sabía que solamente el confiar en Dios y en su poder era lo único que le bastaba. Por lo tanto, hermanos, Pablo habla con firmeza en el versículo 16. Véalo. Por tanto, no desmayamos. Habla con firmeza y está proponiendo y recordándose a sí mismo y recordándole a todos como si tuviera a todos en su mano, los sacudiera y les dijera, no desmayamos. Recuérdalo, hermano, cuando sientas el punto de declive en tu vida cristiana y en estos días que pase, y si llega el virus a tu vida, hermano, no desmayes. Pablo nos sacude en eso y nos dice que no desmayemos, pero hay dos recompensas preciosas que tenemos por perseverar en el Señor. Y el número 1 aparece allí. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, lo primero es que tenemos fortaleza y renovación espiritual, hermanos. Se renueva, se fortalece. Pablo hace un contraste entre su hombre interior y en su hombre exterior, refiriéndose al hombre interior, a la nueva criatura que ahora Cristo ha formado en nosotros, pero al hombre exterior, a nuestro cuerpo. ¿Qué le sucede, hermanos? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos cuando se ven en aflicciones? Se tensa. Por estar aprisionados, hasta se forman enfermedades que a veces no esperábamos. Pero, hermanos, dice la Biblia que nuestros cuerpos se van a ir desgastando. Por la prueba, hermano, su cuerpo y mi cuerpo se va a desgastar. A pesar de que nos mantengamos en casa, hermanos, también es un desgaste. Es un desgaste, hermano. Dice que el hombre exterior se va desgastando. De día en día, hermanos, también se va desgastando. Hermano, Pablo fue un hombre que describía así su mismo cuerpo. Fíjense cómo lo describía. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y eso, ¿sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere a las cicatrices que Pablo estaba pasando por la aflicción y la persecución y la prueba que estaba viviendo. Esas cicatrices que quedaron marcadas en su piel, que quedaron marcadas en su espalda, en las enfermedades que le surgió. Hermano, por pasar pruebas nos vamos a desgastar. Pero dice la Biblia, la recompensa es que el hombre interior, ese es el que vale la pena. El hombre interior se renueva de día en día. Esa es la recompensa que tenemos por perseverar en la vida cristiana, hermanos. Que nuestra vida espiritual se haga fuerte, que rejuvenezca, que crezca, hermano, que madure. Cuando perseveramos, hermanos, crecemos. De manera, hermanos, que recordamos ese pasaje de Salmo 125, que no vamos a ser movidos. Vamos a ser como esos montes, pero vamos a crecer, hermanos, y se rejuvenece. Hermano, ¿qué tan fuerte has sido espiritualmente en estos días?
¿Cuándo fue la última vez que padeció algo en su cuerpo? Con tal de que su vida espiritual crezca. ¿Qué ha padecido? ¿Estará dispuesto por voluntad de Dios a padecer la enfermedad del coronavirus? Con tal de que su vida espiritual se fortalezca. Ahí, hermano, es donde se pone a prueba nuestra perseverancia. Hermanos, tenemos fortaleza espiritual. Conforme más pasan los años, hermanos, nosotros debemos ser fuertes espiritualmente y debemos perseverar. Muchos no estamos dispuestos ni al calor, ni al frío, ni a levantarnos o hacer algo que implique esfuerzo físico con tal de enfocarnos a nuestro hombre interior. Pero hay que darnos cuenta, hermanos, que perseverar nos deja un beneficio espiritual, que es el crecimiento y la fortaleza espiritual. Vamos a crecer, hermanos, vamos a madurar. Y por último, hermanos, ese es uno de los pasajes gloriosos de 2 Corintios, versículos 16 y 17. Y quiero pedirle, por favor, hermanos, que se concentre en esto. Póngale fuerza en eso. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven. La segunda recompensa, hermanos, es la esperanza de la gloria. La esperanza de la gloria. ¿Cómo veía las pruebas que Pablo pasaba? A ver, hermanos, ¿cómo lo veía? A ver, ¿cómo lo veía? Leve tribulación momentánea. Es como que si solamente le hubieran tomado la prueba de sangre, le hubieran metido una agujita en el dedo a Pablo. Me sorprende, hermanos, y yo quiero ser de ese mismo calibre. Ve la prueba como algo ligero, que es tribulación, pero que es temporal. Hermanos, él lo describía leve tribulación momentánea. Pero esa tribulación, ¿sabe qué sí producía en Pablo? Dice que producía un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, quiere decir, hermano, que aunque las pruebas vengan a nuestras vidas, lo mejor está por venir en lo celestial. Hermanos, y eso que es celestial va a ser eterno y para siempre y tiene mayor peso que lo que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar que en el cielo ya no vamos a tener enfermedades ni virus? Hermano, lo que le dolía ya no le va a doler. En el cielo eso pasará. Y dice la Biblia, ya no mirando las cosas que se ven porque son temporales y la prueba se ve. Pero hermano, es temporal. Hermanos, un día estaremos con el Señor. Un día. Pero déjeme decirle algo, pero antes de que llegue ese día, debemos perseverar, viendo y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, poniendo los ojos en lo celestial, hermanos, porque eso sí tiene valor, eso sí tiene un excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, un día Cristo va a venir y esto acabará, su vida acabará. De manera que aunque nuestra vista a veces se ponga en la aflicción, hermanos, nuestra capacidad de cuando perseveramos, nuestra capacidad va a ir más allá que lo que veamos físicamente. Hermanos, hay algo eterno más allá de lo que podemos ver. Y eso nos debe llevar a perseverar en nuestra vida cristiana. Hermanos, Dios ya tiene algo celestial para nosotros, pero en nosotros está perseverar. Jesús pronto vendrá y ahora Dios nos está probando. Cuando Él venga, ¿qué cuentas le vamos a dar? Señor, perseveré.
Bien dice la Biblia que el que persevera, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, quiero terminar con esto. ¿Cómo ha perseverado en los últimos días en su vida espiritual? ¿Ha perseverado? La Biblia nos enseñó a través de esos pasajes que no vamos a perseverar en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios. Y que las pruebas deben sacar nuestro ímpetu espiritual. Por lo tanto, hermanos, cuando persevero en lo espiritual, en mi vida se va a manifestar, va a fluir amor, va a fluir unidad en fe, va a haber acciones de gracias porque estamos perseverando y no estamos quejándonos del problema. Y esto, hermanos, nos va a beneficiar en una fortaleza espiritual. Pero, hermanos, también nos va a beneficiar con una esperanza en nosotros de que lo eterno es mejor que lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso tiene mayor valor. Que Dios nos ayude, hermanos, a fortalecer nuestras vidas espirituales y a perseverar en estos días. Hermanos, le invito a orar, por favor. Nuestro amado buen Dios, gracias te damos porque hoy nos enseñaste, Señor, acerca de la perseverancia. Gracias, Señor, por someternos bajo la prueba, bajo el horno de prueba de la perseverancia. Señor, ayúdanos a que estos días sean días en los cuales nos ocupemos en ello. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos desistido en nuestras vidas espirituales. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos optado por el desánimo y por la debilidad espiritual. Pero, Señor, ayúdanos a perseverar. Tú has prometido estar con nosotros si perseveramos, que en tus fuerzas podremos. Pero, Señor, que nuestra vida y nuestro corazón realmente busque, Señor, agradarte en todo. Quiero dejarte en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están allí en sus casas, que yo sé que van a tener luchas, yo sé que están pasando luchas, pero que ellos busquen avanzar en su vida espiritual y crecer. Que busquen renovar su vida espiritual cada día, Señor. Que aunque la prueba les apriete, no desistan en poderte buscar. Así que, Señor, te dejamos todo eso en tus manos, pero, Señor, gracias porque hoy nos permites ver todo eso a través de tu palabra. Ayúdanos a perseverar, Señor, a no desmayar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.